Muy buenos días, señores periodistas, señores y señores de todo el país. Hace 5 días, el viernes 6 de marzo, dimos a conocer el primer caso de infección por coronavirus en el Perú. Lo hicimos porque una de nuestras responsabilidades de gobierno, la más importante, es proteger la salud y la integridad de nuestra población. Ese día, además de invocar a la calma y a la serenidad de los peruanos, señalé que mi gobierno no escatimará ningún esfuerzo, ni material ni presupuestal, para cumplir el objetivo fundamental de velar por la salud de nuestros ciudadanos. Esta mañana tenemos que informar que se han elevado a 13 el número de personas con coronavirus en el Perú. Se han analizado 487 muestras, de las cuales 474 son negativas y 13 son positivas. El Ministerio de Salud ha dispuesto todas las medidas que corresponden para que los pacientes, 8 que se encuentran en Lima, 2 en Huánuco, 2 en Chincha, los 2 últimos en Chincha, y el paciente de Arequipa, que se encuentran todos estables, cuenten con una atención integral y monitoreo permanente. La Organización Mundial de la Salud ha elevado la alerta a nivel muy alto en todo el mundo por el aumento continuo en el número de casos y de países afectados en los últimos días. Como gobierno hemos evaluado responsablemente la situación y hemos aprobado hoy en el Consejo de Ministros un decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias para adoptar las acciones preventivas y de respuesta para reducir la propagación del virus en el territorio nacional. Estas medidas son: a través de este decreto de urgencia, se transfieren 100 millones de soles al Ministerio de Salud para reforzar los sistemas de prevención, control, vigilancia y respuesta sanitaria. Con estos recursos adicionales, el Ministerio de Salud podrá adquirir vehículos, insumos médicos y otros equipos biomédicos para atender adecuadamente a los pacientes. Asimismo, se utilizará en la contratación de personal necesario para garantizar la continuidad de los servicios de salud y atender la emergencia surgida que permitan brindar los servicios de salud para la atención inmediata de la población afectada. Además, se ha decidido postergar el inicio del año escolar hasta el lunes 30 de marzo. Esta medida también incluirá a los colegios particulares. Tenemos la obligación de proteger la salud de todos los peruanos, también de los niños, de los estudiantes. El Ministerio de Educación realizará una transferencia de 165 millones de soles para la adquisición de kits de higiene para los diferentes centros educativos del país, a fin de mantener condiciones adecuadas de salubridad y proteger la salud de nuestros niños. También hemos aprobado un decreto supremo que dispone la emergencia sanitaria y a través de la cual se dicta el aislamiento domiciliario de toda persona que entre al país proveniente de Italia, España, Francia y China, por un periodo de 14 días a partir de la salida de dichas naciones. En caso de presentar sintomatología de infección respiratoria, las personas en aislamiento domiciliario se deben comunicar con las autoridades sanitarias de la jurisdicción correspondiente para la adopción de las medidas necesarias. Estas medidas se suman a un conjunto de acciones y protocolos que hemos adoptado con anticipación en hospitales, aeropuertos, puertos marítimos y terrapuertos. Ayer, todos los ministros viajaron a las diferentes regiones para reforzar las acciones preventivas, visitar hospitales y colegios y coordinar con las autoridades regionales y locales. Como gobierno, adoptamos las medidas, pero el trabajo de combatir el coronavirus es de todos los peruanos. Es fundamental enfrentar con medidas de higiene, con permanente lavado de manos con agua y jabón, con lavado de manos que debe hacerse permanentemente. Por ello, las entidades públicas y privadas tienen la obligación de prestar dichos servicios y los ciudadanos de mantenerlos. En momentos como este, es necesario mantener la calma y actuar con responsabilidad, pero sobre todo con solidaridad. Los peruanos
hemos afrontado juntos diversas circunstancias y adversidades. Esta no debe ser una excepción. Autoridades y ciudadanos debemos estar hoy unidos como lo hemos estado siempre en los retos que se nos ha presentado. Muy bien, luego de las palabras del señor presidente de la República, vamos a iniciar el bloque de preguntas. Inicia el bloque de preguntas. Entonces, se ha dicho que van a haber 3 preguntas que han sido sorteadas previamente, incluida justamente la de los medios estatales. La pregunta acerca justamente de la cuarentena. Van a encender el micrófono en estos momentos para poder escuchar mejor las preguntas que se están haciendo. Parece que ha habido problemas. Como les comentamos, el aislamiento domiciliario es una de las estrategias que ha demostrado mayor control después del lavado de manos para controlar esta epidemia del coronavirus. Las personas deben permanecer en su domicilio los 14 días después de haber ingresado al país, de haber estado en un país donde el coronavirus es epidémico. Estamos hablando en base a la experiencia y a lo que viene desarrollándose en el mundo. Si ustedes analizan los 13 casos de los connacionales, todos tienen procedencia de países de España o de Italia o de algún país europeo donde hay la epidemia. Durante esos tiempos, la persona entendamos que los síntomas no se desarrollan de manera inmediata. Por eso se deja ese periodo de ventana de 14 días en los cuales la persona puede desarrollar síntomas. ¿Qué pasa si la persona se opone a este aislamiento domiciliario? ¿Su caso va a ser derivado al Ministerio Público, tal vez? A eso es mi pregunta. Gracias. Mire, aquí por eso es que he hecho la reflexión que este contagio, esta infección, el coronavirus, lo podemos enfrentar si todos, juntos, trabajamos responsablemente. El gobierno tiene la obligación de dar las medidas y dar todas las facilidades de su infraestructura y su logística, pero necesitamos la colaboración de todos los ciudadanos. Aquí necesitamos el control, precisamente, de toda la gente que rodea al ciudadano. Nosotros haremos la verificación y en el ingreso que tienen los ciudadanos haremos un listado y un seguimiento. Pero obviamente esos ciudadanos también van a ser controlados socialmente por sus familiares, por sus centros de trabajo. Es decir, esta enfermedad, esta infección, vamos a superarla cuando responsablemente el Estado, el gobierno, las instituciones, pero principalmente toda la sociedad, se comporte a la altura de las circunstancias. Muy bien, siguiente pregunta de la señorita Lourdes Tupanqui de Latina. Vamos a escuchar. Buenos días, presidente, ministros. Usted habla de 2 casos más, con los que suman 13. Ayer conocíamos que eran 11 los infectados por el coronavirus. ¿Nos podría dar más detalles, por favor, de la procedencia, de dónde llegaron, el género de estas personas? Esa es mi primera pregunta. Y luego también consultarle sobre las exportaciones de cobre que han caído. Se estimaba un crecimiento del PBI de 4 puntos para finalizar el año, y los especialistas indican que podría ser 1 o 2 puntos menos. Y finalmente quisiera consultarle, presidente, ayer el ministro de Justicia descartó que esté en agenda la pena de muerte, sin embargo usted habló de ello hace algunos días. Queríamos saber si lanzaría usted algún proyecto de repente al Congreso de la República en los próximos meses. A ver, los algunos casos. Respecto a los 2 casos, el primero es un ciudadano varón, 46 años, que se encuentra en Chincha con síntomas respiratorios leves, cuya prueba ha dado positivo y ya se ha procedido al aislamiento del grupo familiar. El otro caso es un ciudadano de 27 años, varón, que se ha hecho la prueba en una clínica particular, está en Lima, y también la prueba ha dado positiva y ya se procedió al aislamiento domiciliario del grupo y también del grupo familiar, ya están en contacto. Ambos están clínicamente estables, así como todos los 13 casos que tenemos, y todos proceden de España, y esas son una de las razones por las cuales han sido las ciudades ya identificadas. Tiene las fortalezas macroeconómicas para sobrepasar este shock. Nosotros tenemos un espacio fiscal importante que nos va a permitir tomar medidas para capear este temporal. En el corto plazo ya estamos tomando las medidas para reducir la propagación, que es una inyección de 100 millones de soles al MINSA y una asignación de 165 millones adicionales del presupuesto del Ministerio de Educación a las cuentas de los directores de los colegios. En nuestro escenario base, el impacto es limitado. Por supuesto que vamos a seguir observando el desempeño económico y estos escenarios serán plasmados en la actualización de las cifras al 31 de marzo. Pero el mensaje general es que la economía peruana tiene fundamentos macros sólidos para poder capear este temporal. Aunque es un tema ajeno a esta conferencia, como Ejecutivo nunca hemos planteado una iniciativa propia del Ejecutivo respecto a la pena de muerte. Eso está claramente en nuestras declaraciones.
Muy bien, el turno ahora para la pregunta de Tiffany Tipiana. Últimas preguntas entonces aquí en esta conferencia de prensa en Palacio de Gobierno. Señor presidente, muy buenos días. Mi pregunta va, ¿cómo va a asegurar a estas personas infectadas que están en aislamiento domiciliario en sus viviendas? ¿Cómo va a trabajar los trabajadores del Ministerio de Salud? Porque hay denuncias de algunas personas que están llamando a la línea 113 y está saturada precisamente esta línea telefónica por todas las llamadas y las alertas. Y en segundo lugar, ¿qué medidas va a tomar el Ministerio de Salud o el Ejecutivo respecto a los casos de dengue que se vienen registrando en diversas regiones del país? Si bien es cierto, son 21 víctimas mortales y más de 12.000 posibles contagiados. En cuanto al dengue, como ustedes sabrán, en América, en toda la región, ha habido un aumento significativo de los casos de dengue. No solamente es un problema del Perú, y una de las razones que obedece es al cambio climático, y también a las estrategias de control vectorial que no se han venido realizando de manera sostenida, porque muchas veces por falta de compromiso también de los ciudadanos. Recordemos que una de las estrategias más potentes es la prevención, y en eso tenemos que ver en el control vectorial hay estrategias de fumigación de los domicilios. A pesar que se asignan recursos y se interviene en coordinación con los gobiernos regionales y locales, muchas veces, en la mayor parte, los ciudadanos no dejan fumigar sus viviendas. Este año se ha visitado las regiones de Madre de Dios, Loreto y San Martín, donde están concentrados la mayor parte de casos de dengue en nuestro país, para fortalecer las intervenciones de salud y de fumigación, en un trabajo que se ha hecho visita casa por casa, para eliminación de inservibles y eliminación del vector, que es el zancudo, Aedes aegypti, que es el que transmite el dengue. De la misma manera se ha declarado emergencia sanitaria. En relación al caso de los pacientes de la línea 113, como ustedes sabrán, la línea 113, que inicialmente recibía 1.800 llamadas, el día que se anunció el primer caso recibió más de 6.000 llamadas y en la actualidad recibe 10.000. Muchas de estas llamadas son llamadas que no son llamadas médicas, son llamadas, podemos decir, que lo utilizan para ver qué pasa, como pasa con los bomberos y con los teléfonos públicos que ponemos al servicio de los ciudadanos. Ya se ha incrementado un mayor número de personas para que este servicio se optimice, pero nunca va a ser suficiente si no creamos una conciencia social de la importancia que tenemos al utilizar estas líneas que ponemos al servicio de los ciudadanos, más aún cuando es un tema médico, que deben ser exclusivamente usadas por quien tenga una consulta médica. En la mayor parte de veces han sido llamadas que no guardan relación con un tema médico, muchas veces llamadas de bromas, llamadas que no tienen una formalidad, y en eso hacemos un llamado a la ciudadanía para el respeto de estas líneas en las cuales hay personal de salud permanentemente atendiéndolos, pero que si no hacemos un uso racional no vamos a poder llegar a una eficiencia. Ministra, también respecto a las familias que ya están en aislamiento domiciliario, ¿qué van a hacer con estas personas? ¿Cómo le van a ayudar? Porque hay algunas familias que sí están, si bien es cierto, están aisladas en su domicilio, tal vez no han estado preparadas precisamente para estar en ese lugar. ¿Cómo van a ayudar a esas familias? El SAMU tiene un área de visita domiciliaria que es el que se está encargando de la visita domiciliaria de esos pacientes. Como ustedes comprenderán, tal cual hemos venido anunciando, la mayor parte de casos son infecciones respiratorias leves que se comportan como un cuadro gripal. En esos casos, el médico visita a la familia con la protección de vida y les deja las indicaciones para esa etapa de cuarentena. Muchos casos que están en aislamiento domiciliario están asintomáticos, pero no quiere decir que no tengan la infección. Y esto es muy importante que los ciudadanos entiendan. El grupo familiar que está en contacto ya está infectado. Por eso se prevé la cuarentena por 14 días, para proteger al resto de ciudadanos y también para que esto no llegue a los adultos mayores, que como ustedes ya saben, es la población de más riesgo. Bien, gracias, ministra. La pregunta ahora del señor Tanús Simons, de TV Perú. Presidente, buenos días. La consulta es, ¿qué medidas o recomendaciones le haría a la población usted respecto a la realización quizás de eventos masivos? Y otra consulta al ministro de Educación, ¿qué va a suceder con las clases en las universidades? Y en el caso de colegios privados, ¿qué pasará con las pensiones, con las mensualidades que quizás ya se han pagado en algunas instituciones educativas? Y finalmente, si me permite, otra consulta es, ¿qué protocolo se va a seguir con las personas que lleguen de Italia, España, China, para que se pueda cumplir realmente las medidas necesarias en el aeropuerto o otros puertos marítimos? Gracias. Buenos días. En relación a las universidades, en el día de hoy y mañana van a haber reuniones para que se tome una decisión en conjunto. Las universidades son autónomas y nosotros vamos a informarle las razones de las medidas que se están tomando para las básicas para que se tome una decisión
que corresponda con la situación de emergencia que ha sido planteada por el gobierno, ¿no? En relación a los colegios privados, efectivamente los colegios privados ya han iniciado las clases. De lo que se trata es que los colegios dicten medidas de recuperación y de esa manera los aprendizajes de los estudiantes no se vean afectados. Estas medidas tienen que ser hechas en coordinación con las UGELs y gobiernos regionales respectivos, ¿no? Si bien se han dictado medidas respecto a la procedencia de ciudadanos extranjeros con una cuarentena de 14 días, también se han dictado medidas de postergar el inicio de las labores escolares para el 30 de marzo. Esto no significa que son las únicas medidas. Estamos en sesión permanente, evaluando día tras día lo que viene aconteciendo y a efecto de ello se tomarán con la oportunidad de vida las determinaciones que consideramos que sean necesarias. Obviamente hay actividades programadas de concurrencia masiva que están en pleno proceso de evaluación. Por consiguiente, las medidas que estamos proponiendo al país el día de hoy no son las únicas. En los siguientes días seguramente se irán dando medidas de carácter complementario y necesarias. Y este decreto de urgencia que hoy aprobamos en el Consejo de Ministros, el cual va a continuar, hemos hecho un corte temporal momentáneo en el Consejo de Ministros para anunciar estas medidas que son de suma importancia. Luego continuamos con la agenda propia del Consejo. Van a meritar una serie de normas complementarias sectoriales, ¿no? Por ejemplo, esta cuarentena que se ha dispuesto para los viajeros que lleguen al Perú de España, de Italia, de Francia o de China, tiene que tener normas laborales para ver cómo se hace laboralmente, en algunos casos, si son trabajadores del sector privado, si son trabajadores del sector público, si son trabajadores independientes. Es decir, para cada caso tiene que el sector trabajo dar los lineamientos correspondientes. Entonces tiene que haber normas sectoriales que acompañen las mismas. El decreto de urgencia, como hemos dicho, da no solamente más de 160 millones al sector educación para aprovechar esta coyuntura, estas circunstancias, para mejorar la atención y el servicio, no solamente educativo en las instituciones educativas públicas, sino también de salubridad. Vamos a hacer un refuerzo en las condiciones de salubridad de todas las instituciones del Estado en estas 2 semanas adicionales que tenemos. No quiere decir que no hemos estado preparados. Sí hemos estado preparados en la parte academia, pedagógica. Ya más del 80% del material educativo ya está distribuido en todos los colegios del Perú. Estábamos listos para empezar las clases este lunes. Pero claro, esta circunstancia obliga a tomar una decisión responsable de postergar 2 semanas y fortalecer también el cuidado en cuanto a aspectos sanitarios de todas las instituciones del país. Ahí estoy seguro que va a haber un compromiso de los directores directamente de cada institución educativa, a los cuales se le va a dar un presupuesto adicional en función de las características de cada institución educativa para que mejore. Este decreto de urgencia da 100 millones de soles al sector salud. Tenemos que estar preparados. Como bien lo ha dicho los expertos, no solamente nacionales, internacionales, el mayor porcentaje, un gran porcentaje, más de 80% de los que lleguen a infectarse del coronavirus van a tener síntomas leves. Van a tener síntomas muy leves, pero va a haber un pequeño porcentaje que pueden agravar su situación. Tenemos que estar preparados para ese pequeño porcentaje. Hospitales con áreas de aislamiento, con el equipamiento necesario para atender a esta cantidad que va a ser reducida en porcentaje, pero que igual merecen toda la atención. Entonces, con el presupuesto que del Fondo de Contingencia se ha transferido al Ministerio de Salud, vamos a hacer la adquisición de esos equipos necesarios y del personal complementario para poder dar la cobertura. Pero finalmente, son medidas que responsablemente damos como gobierno. Pero la principal respuesta es de toda la sociedad, es de toda la población. Tenemos que ser todos responsables. O sea, no puede ser que el número 113 tenga reportado que más del 80% de llamadas sean llamadas falsas. Es un tema tan delicado, cuando seguramente hay ciudadanos que están tratando de comunicarse con el 113 para recibir instrucciones verídicas sobre qué hacer, está ocupada la línea por 80% de personas que llaman en broma, de manera falsa, colapsando la línea. Eso motiva que se incremente el personal de recepción de llamadas, pero también motiva que llamemos a la población para que responsablemente actúen con estos servicios. De igual manera, nosotros estamos declarando esta cuarentena por 14 días de los pasajeros. Seamos claros y directos. No podemos hacer un control personal de todos y cada uno de los pasajeros, porque son miles los que llegan. Se harán controles aleatorios y sistema de control en función de registro que vamos a tener a su ingreso. Pero la responsabilidad es de cada ciudadano.
del viajero que está llegando de zonas donde la incidencia del coronavirus es bastante alta, de sus familiares, de sus compañeros de trabajo, de sus vecinos. O sea, todos tenemos que actuar responsablemente. Y si lo hacemos como gobierno, como instituciones, como ciudadanos, este problema de carácter mundial va a ser enfrentado de manera responsable. Y esperamos y tenemos la confianza que los resultados van a ser satisfactorios. Hemos visto que en 5 días hay un incremento, pero no es un incremento exponencial. Estas medidas lo que están tratando es evitar que haya una disparada de casos de manera muy grande. Con estas medidas no quiere decir que no van a haber más casos, pero se van a atenuar y va a haber una curva suave, que es la que esperamos de aumento de casos para que permita como gobierno poder enfrentarlos de manera adecuada. Y también para ese rol es muy importante la colaboración de todos ustedes, los medios de comunicación, con información real, verídica, informando a toda la población sobre las medidas de higiene y de responsabilidad que debemos tener todos los ciudadanos. Así que, juntos, autoridades, instituciones, periodistas y población en general, vamos a hacer frente a este problema de la manera más adecuada posible. Muchas gracias.